Año 2033. ¿Qué planes tiene para ese año, hermano? ¿Qué va a hacer en el año 2033? ¿Cuánto falta para eso? ¿Qué tan importante es el año 2033? Hermanos, es muy importante para la cristiandad. No sé si ha escuchado que se está hablando ya de esto. Nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana también tendrá una agenda para ese año, un plan para ese año. Pero es una celebración a nivel mundial, ¿sabe? Año 2033 será el año que, a lo mejor no con cronología exacta, pero al menos sí en la oficialidad, es el año que celebramos 2 milenios de cristianismo en la tierra, ¿ok? Año 2033 se celebran 2 milenios del evento histórico de la resurrección de Cristo, su muerte 3 días antes, su resurrección 3 días después de estar en la tumba. Es un evento importante, ¿sabe? En esta era en la cual la incredulidad y todo lo que se opone al cristianismo está en boga. Usted sabe, se ha ido eliminando el cristianismo de la esfera pública. Parece que está prohibido decir que usted es cristiano. Se puede matar a una gallina en un ritual de brujería en el Senado de la República, pero no podemos recitar el credo de los apóstoles porque ahí sí la fe no puede entrar. ¿Me explico? El mundo en que vivimos es pagano, el mundo en que vivimos es ateo, pero no puede ser cristiano públicamente porque ahí hay una especie de linchamiento, ¿sí? Así es que el 2033 es el año en que la cristiandad puede celebrar con este sentido histórico 2000 años de cristianismo. E insisto, no con precisión cronológica, sabemos que los calendarios varían un poco, pero al menos sí, según el conteo actual, podemos decir que es una buena época. No miento cuando digo que en verdad el cristianismo está siendo erradicado de nuestra cultura. Busquen los libros de sus hijos. Tiene a sus hijos en la primaria o a sus nietos en la primaria. Busque cómo hablan de la historia. No dice más año 130 DC, año 1500 DC. No dice DC o AC. No dicen así los libros. Ahora dicen antes de nuestra era o después de nuestra era. La educación pública ha borrado el nombre de Cristo, de la historia, no de nuestra mente, no de nuestra fe. Así es que estamos camino hacia allá. Y sin embargo, así como que soy muy optimista, ¿no? Sí, 2000 años de cristianismo. Hermanos, ¿quiénes van a celebrar en ese 2033 los 2000 años de cristianismo? ¿Quiénes? Yo no estoy seguro si yo voy a estar. No sé si usted está muy esperanzado. Es un hecho que muchos no vamos a estar. Nuestros hijos van a estar, quizá. Nuestros nietos van a estar. Y la pregunta que retumba en mi mente cuando veo que la cristiandad hace planes de aquí a 10 años, 9 años es: ¿nuestros hijos y nuestros nietos van a estar listos ese día para enarbolar su fe y decir somos creyentes? Así como está la cosa, ¿cómo la ve usted? Usted dice, sí, pastor, vemos una generación pujante y radiante de niños y jóvenes cristianos que dentro de 10 años van a estar celebrando esos 2000 años de cristianismo. ¿Usted lo ve así? O siendo sinceros, estamos viendo también una decadencia a nivel general en la historia tal cual que a lo mejor de aquí al 2033 pues no hay nada que celebrar, o sea, no algo en grande. Siempre habrá una iglesia, como lo acabamos de leer en nuestra confesión de fe. Siempre habrá un remanente, siempre habrá un pueblo de Dios hasta que Cristo venga. Pero no es una mentira ni un secreto que los tiempos son difíciles. Leo en la Biblia, como estamos en Hebreos, ¿no? Hoy tomamos un poquito el descansito de Hebreos, pensando en nuestros niños, pensando que pasado mañana, es Día del Niño, pensando que, todo el mundo habla de que los niños son la esperanza y el futuro y hay que cuidarlos. Pensando en cómo tenemos que darnos cuenta del llamado de Dios para edificar nuestro hogar y para edificar a la generación que viene. En el libro de Hebreos, ¿se acuerda? Se nos narra cómo Israel sale de Egipto camino a Canaán, la tierra prometida. Todos esos se portan mal, la generación que sale de Egipto muere en el desierto. Sus hijos toman la tierra prometida. Pueden ver las promesas de Dios cumpliéndose. La tierra les es repartida. Vencen a sus enemigos. Josué es el que los introduce allá.
Usted puede leer el libro de Josué y van ganando batallas y van siendo prósperos. ¿Qué libro sigue de Josué? ¿Se acuerda? Josué, Jueces. Y en Jueces capítulo 2 se nos narra la muerte de Josué. Jueces capítulo 2 nos narra la muerte de Josué. En el versículo 10 dice esta frase que es entre espeluznante y llena de tristeza. Mire cómo dice: toda aquella generación, la generación que entró a la tierra prometida, también fue reunida a sus padres. Esta es la segunda generación. Son los hijos de los que salieron de Egipto. Los que salieron de Egipto se murieron en el desierto. Los hijos tomaron la tierra prometida, ya se murieron, dice. Y mire qué triste expresión. Se levantó después de ellos otra generación, la tercera, son los nietos, que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. ¿No es esto triste? ¿No es esto lamentable? Los nietos de aquellos que vieron las plagas, los hijos de aquellos que todos los días durante 40 años comieron maná, comida milagrosa, terminan por ser una generación. La frase es contundente. No conocían a Jehová. No conocían a Jehová. Es como si usted toma al nieto de los reformadores y se da cuenta que los nietos de los reformadores no conocen a Dios. O si toma la tercera generación de presbiterianos en México y se da cuenta que no conocen a Dios. Esta es la tercera generación del pueblo de Israel después de Egipto que no conoce a Dios. Así que cuando, hermanos, estamos en estos días, y ya sabe, ¿no? La idea de los niños, no sé si en la escuela su hijo, su nieto va a tener este festejo del Día del Niño y durante una semana se va a hablar mucho de los niños y ya. Pero nuestra perspectiva debe ser muy, muy particular respecto a cómo tomamos en cuenta a la generación que viene, la generación, bueno, que ya está, pero que está siendo formada. Veía esto en las redes sociales, ¿sabe? Veía una especie de reflexión en una imagen que decía: mientras tus hijos en la iglesia infantil colorean el arca de Noé, los hijos de los musulmanes memorizan el Corán. Usted sabe, el Corán es el libro sagrado del pueblo que tiene como religión al Islam. Ellos no colorean imágenes de Mahoma, ellos no colorean imágenes del Corán. Ellos repiten, memorizan, estudian ese libro. No tengo nada en contra de colorear, pero hermanos míos, colorear imágenes cristianas no va a crear ninguna diferencia. Pueden ser también dibujos de Toy Story, dibujos de Mickey Mouse. Colorear no es ministerio infantil. Y entonces llegamos a la conclusión de que, bueno, hay que pedirle a Dios que bendiga las actividades del ministerio infantil de esta iglesia. Que Dios bendiga las actividades del ministerio infantil de la iglesia Príncipe de Paz. Alguien podría decir: pastor, ¿de qué está hablando? Si en Príncipe de Paz ni siquiera tenemos ministerio infantil, ¿cómo que Dios bendiga las actividades del ministerio infantil? Ni siquiera tenemos uno. Oh, sí lo tenemos. Hermanos, la iglesia Príncipe de Paz tiene un ministerio infantil. ¿Sabe cómo se llama? Se llama familia. La familia es el ministerio infantil en la iglesia. Dios le ha dado a los padres la labor de la crianza. El ministerio infantil no ocurre principalmente en salones o no ocurre principalmente en actividades. No estamos en contra de pasarla bonito. Le digo, hoy tendremos un momento de esparcimiento con nuestros niños y esto está muy bonito y chévere. Pero la labor de crianza, la labor de formar carácter y de inculcar fe en el Señor Jesucristo no ocurre coloreando imágenes de Moisés, de Daniel, o haciendo maquetas, o haciendo cantos con ademanes. ¿Cuántos de nosotros escuchamos eso, no? El arca de Noé, y hazle como el arca, y así de grande, y así de chiquito. Y a veces nos emocionamos porque nos gana eso, ¿no? Dice, mira qué bonito el nene, ya se aprendió los ademanes. Hermano, puede aprenderse una coreografía también con Chabelo, con Tatiana. Da igual, la coreografía no lo va a salvar. Necesitamos entender que la formación cristiana requiere más que solo algo externo. Me ha tocado el privilegio durante estos años en nuestra iglesia, nuestra denominación,
monitorear los contenidos que promovemos para nuestra iglesia. Hay un libro que se llama El Fanal. Aquí no lo usamos mucho en el estado, pero en muchos estados sí se utiliza. Es como un libro de lecciones. Y el Fanal de este 2024 se llamó Pero yo y mi casa, ¿sí? Y mire, hay una comisión en nuestra iglesia, le llamamos la Comisión Teológica, que son hermanos que, pues, Dios los ha bendecido con bastante conocimiento. Y en el año 2022 hicimos una declaración. El año 2022 era el año en que estaba todavía cocinándose la nueva escuela mexicana y cosas como esas. Esto es lo que nuestra denominación, aclaro, no solo el pastor Samuel Hernández, nuestra denominación, la Iglesia Nacional Presbiteriana, afirma respecto a la crianza. Mire lo que dice. Afirmamos que los padres son los principales responsables de la instrucción integral de sus hijos, tanto en los principios y valores bíblicos para la vida cotidiana como en las actividades académicas para su desarrollo vocacional, de manera que sean enseñados y persuadidos a través de una visión escritural. Eso es lo que nuestra iglesia plantea ante la batalla cultural que estamos viendo que se desarrolla. Negamos que sea propio del Estado tomar la responsabilidad de la educación. Es decir, no puede nadie entrometerse en nuestra labor de crianza para con nuestros hijos. ¿De dónde sacamos eso? ¿Quién nos da derecho a decir eso? Dios, en Deuteronomio capítulo 4, le dijo a su pueblo: estas palabras que te mando hoy las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas con ellos y las atarás como una señal en tu mano y como señal entre tus ojos. De manera que, hermanos, tomemos como oportunidad el hecho de que hablaremos o estaremos viendo cómo se habla de la importancia de los niños y de su desarrollo integral y en la escuela quién sabe cuántas cosas van a decir. Bueno, nosotros aquí en la iglesia, como Iglesia de Cristo, hemos de estar persuadidos, hermanos, de algo que denominamos la batalla cultural. ¿Qué es batalla cultural? Pues una especie de conflicto, ¿no? Recuerde que cultura significa costumbres, prácticas, hábitos, valores. La Biblia dice que nosotros somos el pueblo adquirido por Dios, ¿se acuerda? Real sacerdocio, sacados de las tinieblas a su luz admirable. Hay, por lo tanto, una cultura cristiana y una cultura de las tinieblas. Hay una cultura de verdad, de justicia, y hay una cultura de tranza y de vicio. Y esta cultura, esta batalla cultural, contrapone ambos estilos de vida. Hermanos, no estoy al tanto de todo lo que nuestros niños y jóvenes batallan en sus entornos, pero sabemos, hermanos, que no es fácil ser cristiano en este mundo. ¿Cuántos de nuestros jóvenes pueden abiertamente en su universidad, en sus trabajos, decir: soy cristiano y creo en Dios y creo que debo ser santo? No. En este mundo lleno de mentira, de inmoralidad, de promiscuidad, hermano, allá afuera hay una selva. Hay gente que cree en tantas cosas y locuras. Y cuando un hijo de Dios se plantea vivir en santidad, es el bicho raro, ¿no? ¿Cómo, jovencita? ¿A tus 18 años sigues siendo virgen, nena? ¿A los 18 años? ¡Qué locura! Porque en este mundo matraca todo mundo tiene que ser tan promiscuo como pueda. No. Los hijos de Dios andamos en la luz. Puede sonarte a ti algo exagerado. Qué extraño, Señor, que usted no tenga un amante, si en este mundo todo mundo tiene un amante. No, los hijos de Dios son santos. Qué extraño que los hijos de Dios, o esos que se dicen cristianos, no sean tan tranzas como el mundo. No, porque queremos ser justos. Nota, hay un choque de pensamiento y un choque de formas de conducta que nos dice que nosotros no somos bienvenidos en este mundo. Jesús lo anunció, ¿se acuerda? Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Te trataría bien, te amaría, pero como no eres del mundo, el mundo te va a aborrecer. Y vaya que nos aborrece, hermanos.
No somos populares en el mundo. El cristianismo no nos hace populares en el mundo. Y nuestros hijos y nietos deben saber que por ser creyentes en Jesucristo, les espera una batalla cultural más fuerte. Cosas que hace unos 40 o 50 años todavía eran discutidas en términos de eso no porque es inmoral, eso no porque es malo, eso no porque no le agrada a Dios. Hoy son aplaudidas, han sido legalizadas incluso, y recientemente hasta están siendo impuestas. Si usted lee las noticias, sabe que de hecho acaban de hacer ciertos cambios en la legislación de nuestro país contra lo que algunos llaman terapias de reconversión. ¿Qué son lo que llaman terapias de reconversión? Básicamente, que si yo me topara con una persona que dice, sabe, yo tomé el camino de la homosexualidad, pero no me ha dejado satisfecho y yo quiero volver a vivir mi identidad como hombre, soy hombre, quiero dejar la homosexualidad. Yo no podría, como pastor, libremente ayudarle a que se encamine hacia su identidad como hombre, hacia su masculinidad. No según la ley. Si lo hago, existe el peligro de que venga a alguna institución, el CONAFRED, nos lleve presos. Trataremos de buscar algún amparo por ahí, porque la ley lo prohíbe. A ese nivel hemos llegado, y no estamos hablando, hermanos, de un país alterno, de un universo alterno, no, es el mundo en que vivimos. En verdad hay una batalla cultural. Somos testigos de ella todos los días. Y sin embargo, quizá como la vemos todos los días, se ha normalizado. Se ha normalizado y tenemos que plantearnos algunas realidades porque si no, pues para el 2033, hermanos, no va a haber mucho que celebrar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Resistir. Hay algo que llamamos la resistencia, que es plantarnos como lo hizo Josué. Josué, el que se murió y después se levantó esta generación que no conocía a Dios. ¿Se acuerda que un día hizo Josué esta declaración? Miren, ya estuvo bueno. Escójanse ustedes a quién van a servir. Por ahí hay unos dioses, por ahí hay otros dioses, da igual, son dioses falsos. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué está haciendo Josué? Josué está planteándose el hecho de que no puede cambiar al mundo, no puede influir en todas las esferas, pero en esa pequeña trinchera que Dios le dio, que es su casita, ahí puede ser fiel a nuestro Dios. Esto va a implicar una lucha, hermanos. Soy consciente de lo que conlleva plantear el hecho de que, hermanos, la iglesia no va a prevalecer en activismo, la iglesia no va a prevalecer haciendo campañas o actividades bonitas y atractivas. Necesitamos en verdad ser cada vez más radicales en nuestra lucha contra el pecado, contra la vanidad, contra la vanagloria, porque en verdad, hermanos, la situación es muy, muy difícil. Pero no estamos solos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hablemos entonces de cómo se lleva a cabo esta lucha. Permítame hacer un acrónimo sencillo. ¿Cómo vamos a mantenernos en lucha? Hagamos de esto un motivo de oración también, ¿sabe? Si pensamos en nuestros niños y en nuestros nietos. Y mire que el tiempo pasa rápido. No sé si ya se dio cuenta, pero el tiempo se va muy rápido. A mí me pasa que algunos de los jóvenes de acá los conocí a sus 5 años. En mi mente siguen siendo pitufos. Ya crecieron, ya les salió bigote a algunos de ellos, pero el tiempo pasa rápido. Este año mi niña ya no pidió muñecas y juguetes, ya perdí a mi bebita. El tiempo, hermanos, el tiempo se va muy rápido. De aquí al 2033, algunos de ellos ya habrán decidido con quién casarse, qué van a estudiar. Tenemos que mantenernos en pie de lucha. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, persiguiendo la santidad, persiguiendo la limpieza. Comencemos por ahí. La iglesia, hermanos, tiene que perseguir la limpieza. Eso tiene que ver con santidad, tiene que ver con pureza. Hemos estudiado el libro de Apocalipsis durante varios meses en alguna ocasión. Y recuerde que Apocalipsis nos presenta, entre otras cosas, la imagen de 2 mujeres. ¿Se acuerda de eso? Lo hemos tratado alguna vez. Una es conocida como la gran ramera.
Otra es conocida como la esposa del Cordero. Apocalipsis 17, Apocalipsis 12 nos habla de eso. Qué importante que Apocalipsis lo plantea así. Dos mujeres representando dos estilos de vida. Una vestida como ramera para agradar a sus clientes, para revolcarse con el mundo. ¿Cómo es esa mujer? Apocalipsis 17:4 la pinta vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, perlas. En la mano tiene un cáliz lleno de oro, lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Esta dama es una dama sucia y perversa. La palabra ramera ya es bastante elocuente, ¿no? La otra dama, Apocalipsis 12, la presenta como una esposa, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, su cabeza coronada por estrellas. La ramera está vestida de toda la gloria de esta tierra, oro, joyas. La esposa del Cordero está vestida de la gloria de los cielos. Hermanos míos, el mundo se puede comportar como una ramera si quiere, no esperamos más de eso. El mundo quiere ser agradable a su amo, el gobernante de este mundo, Satanás, con toda su mentira, con toda su perversidad. Pero la iglesia no quiere ser agradable al dueño, al amo de este mundo. No amo en el sentido de que él gobierne, sino amo en el sentido de que él es el que dirige el pecado en todas sus esferas. La iglesia quiere ser agradable al Cordero, no quiere coquetear con el mundo. La iglesia, ¿se acuerda cómo hasta una alabanza de los años 90 decía: a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, ¿no? Hermanos, sea el año 2024, sea el año 2033, el llamado seguirá siendo el mismo. La iglesia no ha de ser semejante a una prostituta, no ha de ser infiel, no ha de ser impura, sino que está llamada a ser una esposa fiel y santa para su dueño, que es Jesucristo. Hay quien dice que hemos visto tanta perversión en los últimos años, que la perversión a la que ha llegado el mundo haría que los habitantes de Sodoma y Gomorra se sonrojaran. Ha excedido en verdad, hermanos, la perversión, la inmundicia, la inmoralidad, lo que alguna vez vio Lot y Abraham en Sodoma, y se normaliza, y se aplaude, y se premia. Pero la iglesia no, la iglesia busca la limpieza, la iglesia busca ser agradable a su Señor. Tenemos también que ejercer nuestra unción, ¿sí? ¿Qué significa ejercer nuestra unción? Bueno, cumplir con nuestro rol, nuestro papel. El Señor nos ha ungido, ¿se acuerda? Somos real sacerdocio. Los sacerdotes eran ungidos para ministrar a nuestro Dios. Usted podría decir, pero yo no tengo un ministerio, pastor. No, sí lo tiene. Todo lo que usted hace en la vida, lo hace como un ministro del Señor. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, fuimos ungidos, o como dice la alabanza que hoy entonamos, fuimos rescatados para servirle. Somos un real sacerdocio. Y en nuestra posición de pueblo de Dios, tenemos que vivir vidas contraculturales, ¿sí? Nosotros vivimos vidas contraculturales porque nosotros queremos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Eso qué significa? Bueno, que tenemos que vivir como hombres cristianos, que mis hermanas tienen que vivir como mujeres cristianas, que si Dios nos dio la bendición de estar casados, tenemos que cuidar el matrimonio porque el matrimonio es un ministerio. Que si tenemos la bendición de tener hijos, hemos de ejercer la crianza como un ministerio en verdad. Es más, debemos cuestionar los roles impuestos por la cultura a la luz de la Biblia.
La cultura impone roles, nos dice esto hacen los hombres, esto hacen las mujeres, así se empodera al hombre, así se empodera a la mujer. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Es acaso nuestra meta empoderarnos como machos alfas y mujeres luchonas? ¿O ha de ser nuestra meta mejor someternos a Cristo en humildad, mansedumbre y santidad? Aunque para el mundo eso sea mojigatería y fanatismo, no importa, no queremos que nos aplaude el mundo, queremos que nos apruebe nuestro Señor. ¿Sabe? Cuando hablamos de cómo ejercer la lucha como cristianos, no puedo evitar aquí hablar de la importancia de mantener el casamiento, el matrimonio. ¿Dónde comienza, hermanos, la crisis de una nación? Le voy a decir dónde comienza. La crisis de una nación no comienza con los partidos políticos, ¿sabe? La crisis de una nación no comienza con los carteles de la droga, no. La crisis de una nación no comienza con la música espantosa de los reggaetoneros, no. La crisis de una nación no viene de esas esferas. ¿De dónde viene la crisis de una nación? De la casa. El colapso de una nación comienza en la casa. Si en la casa las cosas no marchan bien, todo lo demás tarde o temprano va a colapsar. A veces creo que somos muy prontos para juzgar a otros de lo mal que estamos como nación. Es que los políticos, es que ya oíste qué música tan fea, es que los videojuegos. Hermano, nada de eso tiene poder para hacer que colapse una cultura. ¿Dónde existe el poder para edificar o destruir? En la casa. Cuando los hijos son criados o cuando los hijos son descuidados. Y eso comienza con el matrimonio, el casamiento. La Biblia dice que el casamiento es honroso. Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sabe qué hemos visto en los últimos años? En los últimos años de nación, de historia. Y esto no es nada nuevo, se puede consultar las encuestas del INEGI. Los matrimonios, la tasa de matrimonios va a la baja en ese país, a la baja. La gente no se está casando. ¿Y eso de qué es reflejo? Bueno, de que el matrimonio no está de moda, básicamente. El matrimonio no es algo que sea una meta en la hoja o en el plan de vida de las personas. Por muchas razones, pero usted sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Solo pregúntele a su mamá o a su abuelita, ¿a qué edad se casaron? ¿A qué edad se casaron los abuelos, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Les contaron? ¿A qué edad nos casamos los abuelos? Algunos para los 20 ya tenían hasta 2 hijos, ¿no? No estoy diciendo que fueron tiempos mejores, lo que estoy diciendo es, el matrimonio era visto como parte de tu realización como persona. Así es como te realizas en parte, formando una familia, formando un hogar, trabajándole. Y así es como se multiplica también el pueblo de Dios. Pero hermanos, ¿qué tan importante es hoy el matrimonio en la agenda de realización de una persona? ¿Acaso la generación actual dice, uy, sí estoy echándole ganas porque ya me quiero casar? Ya quiero formar un hogar. Eso piensa el promedio. No. El concepto realización tiene que ver con logros económicos, académicos, personales. Es más, para sorpresa nuestra, el desaliento hacia el matrimonio, el desaliento hacia el matrimonio ocurre desde el mismo hogar. Hermanos, yo escucho a veces personas cuyos padres son los que más los desalientan. No, hijo, no te cases, hijo. ¿Para qué te casas, hijo? No, esas cosas no. Mejor realízate, mejor esto, aquello, ya. Mira cómo me fue a mí. No, pues sí. Con esos ánimos,
¿Qué cantamos hoy? Pon tu mirada en quién. ¿En quién ponemos la mirada? En Cristo. Bueno, sí, lo siento mucho, madre, usted no sé, o no le fue muy bien, o no hizo cosas que tenía que hacer, o escogió mal. Qué pena que le haya ido mal. Pero nuestro referente para tomar decisiones en la vida no es cómo le fue a mi comadre, cómo le fue a mi abuelita. Nuestro referente es lo que dice Dios, y Dios dice que es honroso el matrimonio. Cuando escoge bien, cuando toma esa decisión correctamente, no cuando es basado en sentimentalismos. Lo que estoy diciendo es, hermanos, tenemos que en verdad hablar de lo que Dios dice, como Dios dice que es. Y la palabra de Dios está diciendo aquí que es honroso el matrimonio. Sí, hermano joven, échele ganas y encuentre una buena esposa y cásese. Y aproveche de tener hijos si Dios se los da. Oiga, pero que muchos se divorcian. Pues usted échele ganas para no divorciarse. Oiga, pero que hay muchos problemas en el matrimonio. Pues resuélvalos con la palabra de Dios en la mano. O sea, usted no se desespere cuando ve que otros colapsan. La Biblia es clara cuando dice que si Jehová edifica el hogar, está bien. Si no edifica el hogar, pues es en vano. Repito, el colapso de nuestra nación, hermanos, no comenzó con un partido político en el poder, no comenzó con un cártel imponiéndose allá en el norte o acá en el sur. El colapso comienza cuando lo que Dios bendice, nosotros como humanos lo menospreciamos. Cuando lo que Dios establece como bueno y santo, nosotros no le damos ese valor y ese aprecio. Claro, del matrimonio vienen los hijos. Son bonitos los hijos. Muy bonitos. Pero los hijos son así como una bendición, una gran responsabilidad. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Se requiere instrucción, se requiere formación en el hogar, crianza. De eso se trata, de crianza. Y como le decía, el ministerio infantil de la Iglesia Príncipe de Paz se llama crianza. El ministerio infantil ocurre en casa, de lunes a sábado, de lunes a domingo, inculcando la palabra, inculcando hábitos cristianos, enseñando lo bueno y lo malo. Hermanos, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos padres, a ser fieles en el hogar. Nuestros hijos lo necesitan. Estamos hablando del 2033. Solo piensen en nuestros niños. Nuestros niños para el 2033 van a ser adolescentes o jóvenes ya. Es complejo. Si no nos ponemos a trabajar en su formación cristiana, les espera un futuro todavía más difícil. La fortaleza que tenemos es que el Señor promete que la crianza será recompensada con el que el Hijo se mantendrá en ese camino. Dios nos conceda eso, hermanos. Ser los padres, los abuelos, que inculcamos a nuestros hijos y nietos el camino del Señor y ellos no se apartan. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que mantener nuestro antagonismo. ¿Qué es antagonismo? Llevar la contraria. Decir, yo no voy por allá. Antagonismo es lo que hizo Daniel y sus amigos cuando el rey les dijo, se me arrodillan todos ante mi imagen. ¿Se acuerda de esa escena? Todo mundo se tiene que arrodillar. ¿Qué dijeron los amigos de Daniel? Nosotros no, Señor. Nosotros no. Pues los puedo matar. Pues mátenlos si quiere, pero no vamos a hacer lo que pide. Antagonismo es mantener firmes nuestras convicciones a pesar de todo lo que esto conlleve como amenaza o represalia. La Iglesia del Señor estará enfrentando represalias de aquí al 2033, no lo dude.
Y ese antagonismo se manifiesta en que no le podemos dar gusto al mundo y a la mentira. Hay una advertencia en Isaías 5:20 sobre esto. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay de ellos. Hay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Hay de ellos que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No podemos negociar la verdad, hermanos. No podemos como iglesia negociar con el mundo y decir, bueno, como está de moda la inmoralidad, vamos a dejar que tantita inmoralidad se meta a la iglesia para estar más o menos en concordia. Bueno, como está de moda la incredulidad, vamos a meter la incredulidad a la iglesia. Como está de moda el consumismo, vamos a hacer que la iglesia también se vuelva una especie de atención al cliente y al cliente lo que pida. No funciona así. No debería funcionar así. Pero no es un secreto que varias iglesias, hermanos, siguiendo la corriente del mundo y tratando de negociar con el mundo, han convertido lo que debió ser su ministerio en un servicio de atención al cliente, al mundo, y ha entrado a la iglesia toda clase de inmoralidad, incredulidad. Hoy hay iglesias, hermanos, donde ya no se cree que el cielo y el infierno sean verdades, donde ya no se enseña que Jesús resucitó, donde puede alguien abiertamente pertenecer a cualquiera de los miles de géneros que existen, no importa. Esa iglesia ha vendido su primogenitura, ya no es iglesia, es sinagoga del error. No queremos ser eso en Príncipe de Paz. Tendremos que mantenernos firmes. Donde el mundo a lo bueno le llame malo, diremos no, sigue siendo malo. Donde el mundo a las tinieblas le llame luz, nosotros digamos no, siguen siendo tinieblas. No vamos a darle gusto al engaño y al error. Nosotros mantendremos el antagonismo. Aquí no hay terreno neutral. Olvídese usted de la idea de que, bueno, esas son cosas neutrales y ahí no tengo opinión, ¿no? La política, no me meto ahí. La educación, ahí no me meto. Yo solo soy cristiano. No. Efesios 5:11 dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien debemos reprenderlas. No vamos a ir con la corriente del mundo. Hemos de mantener nuestra lucha en pie por la verdad, por el reino de Dios, por el nombre de Jesucristo, por la pureza de la iglesia. Sabrá Dios si en el 2033 estaremos vivos. Pero si hoy estamos vivos, hoy haremos lo que nos toca. Y si esta semana estamos vivos, esta semana haremos lo que nos toca. Y entonces quiera Dios que para el 2033 tengamos todavía más que celebrar. No vamos a llegar allá en automático. Será el día a día en fidelidad lo que nos mantendrá en pie hasta que Cristo venga. Ore por los niños de la iglesia, hermanos. Ore por el matrimonio, ore por la casa, ore por los que son padres. Si usted ve a algún joven que dice, no sé si casarme, que si era una familia o mi autorrealización como el mundo la plantea, anímelo, dígale, mira, si lo haces como Dios manda, va a salir bien. No sin sus pruebas, pero va a salir bien. El Señor bendice a su pueblo y bendice la morada de sus hijos. Así es que nuestra lucha no es en vano. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Sí, contra potestados, contra seres espirituales de maldad, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es que pidamos a Dios su bendición. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos, Señor, por traernos de las tinieblas a tu luz, por darnos salvación en tu nombre, Padre. No es fácil ser cristiano en estos días, Padre. Hay tanto engaño, tanta vanidad, tanta perversión, Padre, que necesitamos estar bien arraigados para no ser llevados por la corriente del mundo, Señor. Concédenos, Padre, crecer en tu gracia y tu conocimiento. Concédenos ser un pueblo santo, tener una casa fundada en Cristo, tu Hijo, hablar a nuestros hijos y nietos de tu grandeza. Concédenos, Señor, perseverar cada día, Padre, contra toda oposición, contra todo menosprecio,
de ninguna manera negociar nuestra fe, de ninguna manera acobardarnos ante el mundo, Padre. De aquí a 10 años, o esta iglesia permanecerá en pie porque fue fiel, o esta iglesia estará colapsada porque en realidad no estaba fundada en tu palabra. Concédenos ser fieles, Padre. Concédenos permanecer en todo sometimiento, en toda dependencia. Enséñanos, Señor, a hacer luz donde quiera que estamos, y que tu gloria, tu reino, tu verdad impere en nuestras vidas, Señor, y quede manifiesto que hay un Rey y un solo Señor. Bendícenos, Padre, guárdanos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor. Gracias te damos por todo tu amor y misericordia, por Cristo Jesús. Amén.